En las últimas horas ha trascendido en los Estados Unidos la resolución de un juez, en este caso de California, donde se ha manifestado que se estaría por lo menos suspendiendo de forma temporal precisamente el TPS. Esta resolución también ha trascendido como elemento novedoso. No podría estar o no estaría involucrando a ciudadanos hondureños, es decir, a los tepecianos hondureños, solamente a salvadoreños y otras naciones. Esta mañana, de primicia, al estilo de TN5 matutino, tenemos la reacción del señor embajador de Honduras en Washington, don Marlon Tábora, para que nos dé detalles, si se incluye o no a los hondureños en esta resolución que se ha conocido en las últimas horas. En primer lugar, señor embajador, muchas gracias por atendernos esta mañana y muy buenos días allá en Washington. Ya, Juan Carlos, gusto de saludarlo a la distancia, igual que a todo el pueblo hondureño. Como siempre, gracias por el interés y por la oportunidad de poder explicar. Efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, el día de ayer, en el Distrito Norte de California, un juez emitió una resolución sobre una petición particular que hicieron un grupo de 13 ciudadanos de 4 países beneficiarios del TPS, y que me parece que es importante en razón de sus consultas poder clarificar sobre todo primero el contexto y segundo cuál es el alcance y el efecto que puede tener esta resolución, y sobre todo hacerlo de manera responsable, sí. Como siempre nos ha caracterizado, porque cuando salen este tipo de noticias, lastimosamente, algunos sobrereaccionan de manera irresponsable, ya sea por desconocimiento o por algún interés particular de poder llevar la noticia hacia temas que no necesariamente están acordes a la verdad. Esta fue una petición, don Juan Carlos, que pusieron estos ciudadanos de estos 4 países el pasado mes de marzo del año 2018, cuando tanto a Haití, a Nicaragua, a El Salvador y a Sudán se le había ya confirmado la cancelación de su TPS. Es importante mencionar que al momento en que esta petición fue efectuada, el TPS de Honduras todavía estaba vigente, por lo tanto ningún hondureño se podía, aunque perfectamente lo pudieron haber hecho, pero no tenía razón de adscribirse, porque en ese momento el TPS de Honduras todavía estaba vigente. Esta resolución, la resolución que fue dictada el día de ayer, atiende esa petición y nos genera, por un lado, el aspecto positivo de que si efectivamente esta resolución puede generar jurisprudencia, pues puede servir de base para aplicarla no solamente a estos 4 países, sino a todos los países beneficiarios del TPS. No olvidemos que el TPS fue un instrumento de política migratoria que aplica a todos los países de forma general y no a uno de forma en particular. Entonces, si al final esta resolución genera jurisprudencia, pues obviamente va a poder beneficiar no solamente a estos 4 países, sino a los otros 6 del total de 10 que somos beneficiarios del TPS en primer lugar. En segundo lugar, es importante mencionar de que este es un proceso que todavía está abierto. Los que han tenido la oportunidad de leer la resolución, se le da un periodo de 15 días al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos para que se pueda pronunciar. Y obviamente Estados Unidos se caracteriza por ser un país de leyes, y seguramente el Departamento de Seguridad Interna utilizará todos los mecanismos necesarios y que están establecidos en la ley para poder responder no solamente la petición o el mandato que le hace el juez en la resolución, sino cualquier otro recurso que ellos estimen conveniente para poder mantener la disposición que ellos como administración ya habían tomado para cada uno de los países. Así que en ese sentido nosotros vamos a esperar a ver qué es lo que el Departamento de Seguridad Interna contesta en relación a esta petición, y vamos a estar muy pendientes, resaltando, don Juan Carlos, como siempre, y lo hemos venido manifestando, de que nosotros no actuamos por reacción o por coyuntura, sino en función de una planificación
Y nuestra estrategia siempre ha sido desde el primer momento actuar al más alto nivel para tratar de buscar una reforma migratoria integral. Obviamente una resolución de esta naturaleza ayuda de manera importante en el entendido de que al final pueda ser de aplicación general. Existen algunas dudas que una petición de carácter particular pueda ser extendida de carácter general. Yo no soy abogado y mucho menos especialista en los temas migratorios, y por eso nosotros de manera responsable analizaremos con detalle la sentencia que recién salió el día de ayer al final del día, y para poder tener un contexto muchísimo más amplio y hacerlo de manera responsable para poder ayudar a nuestros compatriotas de la misma forma como lo hemos hecho. Nosotros queremos resaltar que el gobierno del presidente Hernández, y de forma particular nosotros como embajada y la Cancillería en su conjunto, hemos dividido el trabajo en dos áreas muy importantes. La primera, que tiene que ver con la incidencia a nivel político, lo hemos venido haciendo de manera conjunta con la comunidad hondureña y en general con todos los tepecianos aquí en Estados Unidos. Y por otro lado, el fortalecimiento y profesionalización de la red consular, precisamente para poder atender a los tepecianos caso por caso. En este caso, el tema de la asistencia legal resulta fundamental y continuaremos con este proceso. No olvidemos que el TPS de Honduras todavía está vigente. Nosotros incluso tuvimos 6 meses más que el resto de los países. Entendemos, según lo que nos hemos podido informar, que esta resolución en parte sale porque en el caso particular de Sudán, su TPS vence la primera semana de noviembre y por lo tanto sus ciudadanos necesitaban tener una respuesta de esta petición que ellos habían puesto ante esta corte en el estado de California, y veremos de qué forma el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos responde y actúa en función de lo que ha sido emitido por este juez. Seguramente ellos utilizarán, como ya mencioné anteriormente, los recursos que sean necesarios para poder ver qué es lo que pasa con esta resolución. Embajador, entonces, porque aquí se ha manejado que las acciones, en este caso de las autoridades de la embajada, de las autoridades consulares, poco o nada se había hecho en función de que Honduras se incluyera en esta lista, y que pues derivó esta resolución que conocimos ayer tarde y noche aquí en el país, y desde luego en los países que son favorecidos. Nos está diciendo usted esta mañana de que no se incluye Honduras porque en su momento, cuando se introdujo por parte de estos 13 ciudadanos, Honduras tenía habilitado o estaba habilitado todavía o estaba vigente su TPS. Así es, ¿verdad? Correcto, Juan Carlos. Si usted se recordará, esto primero, gracias por hacer la consulta. Esto demuestra la forma irresponsable de que muchas personas utilizan la información para un propósito en particular. En este caso, tratar de dañar a las autoridades cuando realmente lo que nos debería de preocupar es tratar de ayudar a nuestra gente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como usted bien menciona, y algunos recordarán, una de las primeras acciones que nosotros hicimos fue precisamente lograr la extensión de 6 meses para que se siguiera estudiando el caso del TPS de Honduras, y que de manera satisfactoria nosotros pudimos lograr que así fuera, y que ha permitido que el caso particular de Honduras, los tepecianos puedan contar con un mayor periodo de tiempo para gozar de este beneficio. Y menciono esto porque a raíz de esa situación es que Honduras todavía tenía vigente su TPS cuando ya El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití les había sido cancelado, razón por la cual los hondureños no se unieron a esta solicitud que fue presentada ante esta corte del estado de California, precisamente porque el TPS estaba vigente como lo está en este momento. En ese momento de tiempo a Honduras todavía no se le había notificado de la cancelación del TPS, y es precisamente por eso de que no era aplicable para los hondureños. Sí. Como la petición es de carácter particular por los ciudadanos de estos 4 países, esa es la razón por la que no aparece. Pero de nuevo, si al final esta resolución es general, crea jurisprudencia, correcto, seguramente de aplicación general, seguramente será aplicada no solamente a Honduras, sino a todos los otros países
que tienen el TPS vigente. Yo creo, señor embajador, que la palabra clave que usted ha mencionado es la jurisprudencia, es decir, que si esto ya es parte de una resolución, automáticamente incluiría en este caso a los hondureños. ¿Es así? Mire, nosotros, Juan Carlos, si usted me conoce, yo no voy a caer en esa irresponsabilidad. Nosotros hemos iniciado el proceso de consulta legal. Sí. Porque, de nuevo, este es un proceso abierto. Esta es una resolución que emitió la Corte, que seguramente el Departamento de Seguridad Interna, como en todo proceso judicial, hay una parte peticionaria y hay una parte demandada, en este caso el Departamento de Seguridad Interna. Ellos van a tener que contestar. Tienen un periodo de 15 días para hacerlo. Sería irresponsable de mi parte poder emitir un juicio de valor al respecto. Seguiremos esperando a ver cuál es la respuesta. Por de nuevo, si el caso fuera de que esta resolución se aplica de la forma como ha sido plasmado por el juez y es de aplicación general, sin lugar a dudas que eso también beneficiará a los hondureños que están, valga la redundancia, beneficiados por el estatus de protección temporal. Pero de nuevo, Juan Carlos, el TPS de Honduras está vigente. Los TPSianos pueden seguir trabajando y disfrutando de este beneficio en este momento, por lo menos hasta enero del año 2020, tal y como fue extendido. Y por lo tanto yo creo que debemos actuar con suma responsabilidad. Nosotros estamos haciendo las consultas legales. En su momento, cuando este caso haya avanzado y tengamos una información muchísimo más precisa, la haremos de conocimiento público, no solamente para los compatriotas acá, pero también en Honduras, para que la gente pueda tener un mayor entendimiento de lo que está pasando. Por lo tanto, yo hago un llamado a la prudencia y a evitar estar emitiendo juicios que no hace más que demostrar, por un lado, la mala intención y por otro lado, el desconocimiento que tienen sobre el tema. Para finalizar, señor embajador, hasta el momento, ¿cuántos compatriotas, cuántos hondureños se han inscrito en este último llamado al TPS? Porque eso es importante también decirlo, porque entiendo que ellos van a ser los favorecidos. Estamos hablando únicamente de los que lograron inscribirse en este estatus de protección temporal. Sí, efectivamente, Juan Carlos, y gracias por la pregunta. Ayer estábamos hablando con la gente de DHS, porque ellos, no olvidemos que el proceso de Honduras finalizó a mediados del mes de agosto, todavía no han entregado el listado final, y una de las razones por las que no han entregado el listado final, Juan Carlos, es precisamente por la gran cantidad de recursos que se han puesto en las diferentes cortes de Estados Unidos, no solamente en el estado de California, por muchos beneficiarios del TPS, y eso hace que estén analizando caso por caso. Y muchos de los casos presentados también son sujetos para poder optar a otro estatus migratorio de manera permanente o más definitivo, y es por esa razón que DHS no ha emitido el listado final. Nosotros es que esperamos que en el marco de la próxima reunión de presidentes del Triángulo Norte con las autoridades norteamericanas poder tener toda la información. Sin lugar a dudas, el tema migratorio en general y de forma muy particular el tema del TPS es de mucho interés, sobre todo para Honduras y El Salvador. Y una vez que nosotros tengamos esa información final, una vez que ellos hayan limpiado todos y cada uno de los casos que están pendientes, con todo gusto podemos proporcionar la información como corresponde. Muchas gracias, embajador, muy amable, gracias por habernos atendido. Gracias, Juan Carlos, un saludo a todos por allá. Muchas gracias, el embajador de Honduras en Washington, don Marlon Tábora, dándonos esta primicia informativa, su reacción sobre este estatus de protección temporal, donde en las últimas horas se ha dado a conocer que una corte del estado de California habría bloqueado la suspensión del TPS a compatriotas, o mejor dicho, a personas de nacionalidad haitiana, salvadoreña y Sudán. Y la pregunta era ¿por qué Honduras? Y nos ha dicho, nos ha aclarado esta mañana de que en su momento, cuando se introdujo esta acción legal ante este juez, ante este tribunal en ese estado, Honduras estaba apegado al TPS, es decir, las autoridades migratorias no se habían referido a Honduras en ese momento. Por ende, no aparece Honduras en esta resolución, pero
Esto implica que pueda ocasionar pues jurisprudencia y que en un futuro, y repetimos, ha sido muy prudente, lo ha dicho de una forma muy prudente, podría favorecer a los miles de ciudadanos tepecianos hondureños que están acogidos precisamente a este beneficio. Por consiguiente, vamos a esperar y desde luego vamos a estar pendientes para transmitirles a ustedes lo que hará o dirá en las próximas horas el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos con relación a esta resolución. Pero tenemos siempre reacciones. Eunice. Tenemos reacciones en este momento, siempre desde Miami, en los Estados Unidos. Tenemos con Francisco Portillo todos los detalles. ¿Qué opinan con respecto a este tema? ¿Hay esperanzas de que los hondureños también podamos, mejor dicho, entrar de nuevo al TPS? Son aproximadamente 40.000 hondureños según los registros que se dieron. Francisco Portillo, buenos días con usted. Sí, buenos días a todos los televidentes de este importante noticiero TN5. Bueno, estamos muy alegres, muy contentos, felices que estos países hermanos tienen una luz al comienzo del túnel, ¿no? Ahí para eso hemos estado trabajando nosotros muy fuerte con todos los líderes centroamericanos y haitianos, ¿no? Queremos aclarar algo que es muy importante para nuestros hermanos hondureños tepecianos que no aparecen dentro de esa demanda. Las razones son de que recuerde que esta demanda se inició en febrero, ¿no? Donde todavía pues los tepecianos hondureños gozaban por un permiso de trabajo hasta julio de 2018, ¿no? Posteriormente, pues el mayo 4 fue que tomó decisión el Departamento de Homeland Security para cancelar el programa de TPS, el cual vieron hasta el 5 de enero del 2020. Pero eso no significa que cualquier momento, y nosotros estamos trabajando en eso, cualquier momento, pues los tepecianos de Honduras sean agregados también a esa lista. Es bien importante que nuestros compatriotas tengan pues confianza, tengan que no se desesperen. Tenemos hasta el 5 de enero, todavía el 2020, hay mucho camino que recorrer. Aparte de eso, recordemos que un senador de Colorado, republicano, está presentando un proyecto de ley con sus colegas en el Senado, pidiendo que se dé una nueva extensión al TPS para hondureños, nicaragüenses y salvadoreños hasta el 15 de septiembre del 2021. Sí. Y también nosotros como organización hondureña, Francisco Morazán, el 5 de abril de este año nos tuvimos una reunión personalmente con el congresista Mario Díaz Valar. Aquí en nuestra organización hondureña le entregó una carta pidiéndole que se busque una avenida, que se busque un proyecto de ley para ver de qué manera son legalizados estas personas que han sido cancelados su programa de TPS. O sea que todavía estamos trabajando fuerte, nos alegramos, recordemos que este es nada más una luz al comienzo del túnel, ¿no? Que nos da por lo menos una pequeña esperanza, ¿no? Porque yo pienso que este programa va a pasar, digamos, a una edición de la Corte Suprema de Justicia, pero en eso yo pienso que la solución no está en la Casa Blanca a este problema, la solución no está en las Cortes, la solución realmente está en el Congreso de Estados Unidos, que se le apruebe una legalización para estos tepecianos que tienen décadas de estar trabajando en este país, tienen su negocio, tienen hijos nacidos aquí, y la verdad pues estamos trabajando en esa avenida. Don Francisco, gusto en saludarle. Buenos días, Juan Carlos Sierra le saluda. ¿Existió de una u otra forma pues decepción? ¿Existió de una u otra forma pues alguna actitud que de repente ustedes hubiesen querido estar ahí en esa lista, digo, la lista de las personas o de los ciudadanos que interpusieron esta acción legal y que ahora pues están viendo en la alegría tanto en haitianos como salvadoreños y ciudadanos sudaneses? ¿Creen ustedes que más bien les abre una esperanza
a los compatriotas hondureños con esto que el propio embajador esta mañana nos ha dicho pueda ser, y ojalá que así sea, se pueda extender a nuestros compatriotas porque puede ocasionar jurisprudencia? Sí, Juan Carlos, la verdad que nosotros nos alegramos por estos países que pues han logrado esa demanda. Como les repito nuevamente, cualquier momento también nosotros hemos estado trabajando con algunos abogados en Washington que nos han visitado aquí en Miami en nuestra oficina, donde pues se ha presentado una demanda también, ¿va? Pero lo más importante es en estos momentos para nuestros compatriotas que también ellos sean partícipes de todas las actividades que nosotros llevamos a cabo, porque ese es el problema, Juan Carlos. Nuestros hermanos hondureños son muy conformistas, son muy apáticos, tienen las opciones ahí, por eso dieron hasta el 5 de enero de 2020 para que todo el mundo busque opciones de cómo resolver una residencia permanente. El problema es que nuestra gente, como repito nuevamente, es muy apática, muy conformista, todo lo deja a última hora, inclusive en esta nueva restricción del TPS, muchos no lo hicieron, perdieron la fe, perdieron la esperanza, digamos así, y quiero decirles algo que es muy importante: todas estas personas que no hicieron el TPS prácticamente abandonaron el programa, ¿no? Y entonces nosotros estamos trabajando muy fuerte, como le digo, hay un proyecto de ley de un senador de Colorado, que pues puede resolverse algo. Aparte de eso, nosotros recordemos que en estos momentos la situación no está tan fácil, porque el 6 de noviembre se van a elecciones de un tercio de congresistas y senadores que no sabemos cómo en manos de quién va a quedar la Cámara Baja y la Cámara Alta. Pero nosotros ya estamos preparándonos para enero para realizar un cabildeo, un lobby fuerte en Washington, visitando oficinas de congresistas y senadores, porque como repito, la solución no está en la Casa Blanca, la solución no está en la Corte Suprema de Justicia ni con demanda, la solución está en manos del Congreso de los Estados Unidos. Muchas gracias, don Francisco, muy amable. Vamos a estar pendientes, desde luego. Este es un espacio de noticias, y no solamente de TN5 Matutino en particular, sino que de la Corporación Televicentro y de Emisoras Unidas, para que ustedes puedan transmitir ese sentir y pensar de nuestros compatriotas, de los hondureños, de los catrachos, que desde luego están pendientes y amparados en el TPS. Muy amable. Gracias y que Dios los bendiga grandemente. Era don Francisco Portillo, el presidente o el coordinador de la organización hondureña Francisco Morazán, allá en Estados Unidos, específicamente en Miami.